La serie coreana más conocida por los que no son K-drama lovers ha llegado a su conclusión. Y sí, Squid Game, como es serie coreana, también es un K-drama. Eso ya lo expliqué en un video en mi TikTok que te dejo por aquí para que me vayas a seguir por allá también. Y es que este K-drama causó gran impacto en su primera temporada, por la temática distópica que presenta. Adultos que juegan juegos de niños donde pueden perder la vida. Pero ¿qué temporada fue mejor? ¿La primera o la segunda? Creo que la respuesta sería obvia. Pues por los comentarios en redes sociales nos podemos dar cuenta que la conclusión de esta serie no fue del agrado de todos. Le faltó algo, les hubiera gustado ver algo diferente, muchos puntos de vista en los que yo concuerdo, y por eso hoy vengo a platicarte para mí qué fueron los puntos fuertes y débiles de cada una de sus temporadas. Aunque eso sí, la temporada 2 y 3 la vamos a tomar como una sola, pues solo fue continuación de lo que ya se estaba contando. Y también debo de decir que desde la temporada 1 Squid Game no fue de mis series favoritas, pues aunque sí es entretenida, hay ciertas partes en su desarrollo que no me terminaban por cuadrar, y hasta sentía que ellas mismas se contradecían. Por eso siempre he dicho que lo mejor de ver Squid Game es haber descubierto Alice in Borderlands, un dorama japonés, obvio, en donde también se tiene que jugar para sobrevivir. Pero creo que el desarrollo de su historia es mucho mejor y está mejor fundamentada. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de ese dorama, sino de Squid Game. Y como dije, si bien no es de mis K-dramas favoritos, sí es algo que me entretuvo de ver por sus juegos. Y creo que eso fue la clave que hizo que llamara tanto la atención de todas las personas. Y para prueba podemos ver todos los eventos que replicaban esto. Desde eventos en videojuegos como en Minecraft o Roblox, en donde creadores de contenido en vivo realizaban eventos, y aunque ahí no se perdía la vida, se podía sentir una tensión en cada juego. Hasta el youtuber más grande llevando los juegos a la realidad. Incluso no dudo que esa fue la inspiración para sus propios juegos, que salen en la plataforma de la competencia. Y es que en la primera temporada los juegos que vimos fueron Luz Roja y Luz Verde, ese juego donde no tenías que mover si la famosa muñeca te estaba viendo. Dalgona, donde se tenía que cortar las figuras de un dulce de leche sin romperla. La cuerda, el típico juego donde tenías que jalar la cuerda para que tu bandera cruzara tu mitad. Las canicas, un juego libre pero con la finalidad de obtener las canicas del rival. El puente de vidrio, donde los participantes tenían que cruzar un puente eligiendo a qué panel de vidrio saltar y rogar que no se rompiera para no caer al vacío. Y el juego del calamar, el juego que nos contaron al principio de la serie, pero que muchos no entendimos de qué trataba en realidad. 6 juegos que representan los 6 días que los participantes están encerrados. Y obvio que cuando se anunció una segunda temporada, la primera pregunta que surgió fue: ¿qué juegos habrá en esta temporada? ¿Serán los mismos? Y en esta temporada, aunque el juego inicial de Luz Roja, Luz Verde se repitió, tuvimos nuevos juegos, como 6 piernas, una carrera en equipo con los pies amarrados, y en donde cada integrante tenía que ganar en un juego. Agrupados, un juego que dependiendo del número que se diga, los participantes tendrían que formar grupos con la cantidad de integrantes del número que se dijo. Escondite, en donde la mitad de los participantes tenían que huir y encontrar la salida, y los demás buscarlos y eliminarlos. Saltar la cuerda, no solo saltarla, sino avanzar por un puente hacia el otro extremo. El juego del calamar en altura. Sí, recibió el mismo nombre, pero la mecánica era otra, pues de 3 secciones en cada una se tenía que eliminar al menos un participante. A primera instancia, cuando finalicé de ver la temporada final de Squid Game, sentí que en la temporada 1 la historia le había dado más enfoque a los juegos, y en esta segunda temporada sentí que lo pusieron en segundo plano, lo cual es incoherente con el tiempo que pasó en pantalla cada juego, comparándolo con la primera temporada, ya que como puedes ver en la pantalla, los juegos de la segunda temporada duraron más minutos en contarnos un desarrollo. Y sí, es algo lógico, porque entre la temporada 2 y 3 hay 13 capítulos, a diferencia de la 1 que solo son 9. Pero ¿por qué con menos tiempo de desarrollo en pantalla siento que en la temporada 1 los juegos nos dieron más emociones? Bueno, a mi forma de ver hay ciertos puntos. La primera es que hasta el tercer capítulo de la segunda temporada empezamos a ver los juegos. Tuvimos que ver 2 capítulos que no tenían nada que ver con los juegos del calamar. Otro punto son los cortes que utilizaban para contarnos otras historias mientras los juegos sucedían. Y es que en la primera temporada solo veíamos la historia del policía,
Y aunque aquí solo se agrega la historia de la guardia, en muchas ocasiones, mientras en pantalla nos están mostrando el desarrollo de un juego, de una escena a otra nos mostraban algo de esas dos historias. Y no tomaban poco tiempo. En algunas ocasiones tomaban varios minutos para regresar a la acción de los juegos. Y eso no sucedía en la temporada 1. O al menos no tanto. Desde que empezaba el juego hasta que terminaba, en pantalla solo se veía eso. Es más, hasta desde antes. Y es que hay algo que en la temporada 1 sucedía antes de iniciar un juego. Y era su preparación. Juegos que necesitaban hacer equipos o tomar un turno. Que lo hacían en un cuarto blanco sin saber nada del juego, ni su entorno. Solo tenían que tomar una decisión. Eso le agregaba más suspenso al próximo juego. Si era mejor escoger al más fuerte o al más inteligente. ¿Era mejor escogerse el primero? Se hizo antes del juego de la cuerda, de las canicas y de la plataforma. Y en la temporada 2 y 3 solo se hicieron 2 veces. Con la diferencia de que en una, aunque no sabían qué juego era, ya tenían conocimiento de su entorno. Y en la segunda, pues la decisión lo dejaban a la suerte. Eso creo que le quitaba un poco ese suspenso que provocaba en la primera temporada. El que los personajes sufrieran lo que sus decisiones provocaban. Porque eso es la esencia de los juegos del calamar. Dicho por el mismo líder en la primera temporada. La igualdad. Todos los jugadores están bajo las mismas condiciones. En el mundo real, todos los participantes sufrían desigualdad y discriminación. Ahí todos tienen las mismas posibilidades. Pero si eso se lo dejas a la suerte, pues ahí no tanto. Eso es algo de lo que comenté al principio. Que el K-drama caía en ciertas contradicciones. El juego y los organizadores profesan eso. Y siguen ese principio. Pero el jugador 001 en ambas temporadas no cumple con eso. Y eso ya no es igualdad. Otro aspecto, creo que en esta temporada hubo sobrecupo de personajes en pantalla. En la primera temporada, de los personajes que participaban en los juegos, los que más salían a pantalla solo eran 8. Seong Hee-hyun, Seo Sang-woo, Oh In-na, Kang Se-byuk, Ali Abdul y Hee-yeon. Todos esos eran del lado bueno, por así decirlo. Y tuvieron más peso en el desarrollo. Pero también teníamos a Han Deok-soo y Han Min-yo, que eran los personajes malos, los odiosos. Solo 8 personajes en que concentrarnos. Pero en la temporada 2, con las mismas características, es decir, que salgan en pantalla para ayudar al desarrollo de la historia, tenemos aproximadamente 16 participantes. Gi-hun, que repetía, obviamente. Wan In-na, Lee Min-gi, Park Hyun-suk, Kang Dae-hyo, Seo Hyun-ju, Park Yeon-si, Han Jung-hee, Soo Neon, Im Hun-da, Park Min-soo, Thanos, Nam Hee-yu, Semi, Kim Jun-mi y Kang Min-na. Aunque ella la eliminaron luego. Pero casi el doble de personajes. Lo que provocó que en vez de tener 2 equipos buenos y malos como en la primera temporada, tengamos varios equipos. Y en los juegos nos querían mostrar lo que pasaba con cada uno de ellos. Y tal vez eso está bien. Lo malo es que eso provocaba que se perdiera en cierto sentido lo que se quería proyectar. Porque pasábamos de la preocupación de Ham Jung-ha por su hijo Park Jun-sik hacia la relevancia de Thanos. Que no está mal tener ese personaje y sus escenas, pero sí ponerlos en otra parte de la trama. También al tener más personajes impidió conocerlos un poco más fuera de los juegos. En la primera temporada, al menos de los principales, sabíamos de dónde venían, que a lo mejor hicieron actos malos, pero con una justificación detrás. Eso te permite tener empatía por unos y odio por otros, aunque estuvieran del lado de los buenos dentro del juego. En la temporada 2 y 3 no hay eso. Es una breve explicación de cada uno y ya, nos quedamos con eso. Casi el K-drama nos dice, este personaje lo tienes que odiar y ya, no preguntes por qué. Cuando salió la primera temporada, algo externo que fue muy sonado era la historia del escritor, que había escrito el juego del calamar aproximadamente en el año 2008 o 2009, y que 12 años después alguien quiso producirla. Y obviamente con el éxito que tuvo, pues ya se buscó la siguiente temporada. Y eso a mí me preocupó. Porque de un inicio esa temporada no estaba en los planes del escritor. Es decir, tenía que encontrar nuevas ideas y tal vez su idea original o la inspiración con la que empezó a escribir el juego del calamar no era la misma. Y eso pudiera arruinar un poco la historia. Y creo que eso se vio reflejado en muchas cosas en las que vi cierta similitud entre ambas temporadas. La primera es la del jugador 001, pues en ambas temporadas ponen a una persona de los organizadores a competir. Y con los demás personajes pareciera que también buscaron seguir algún patrón que les funcionó en la primera. Un amigo de Hee-hyun tiene que estar en los juegos.
se tiene que tener un personaje norcoreano. Incluso hasta este personaje tiene las mismas vibras que este. Con los juegos también. Bueno, el primero se entiende, y también se entiende que se tengan que tener las mismas reacciones en ambos, cuando se dan cuenta de lo que en verdad pasa y todos empiezan a huir. En la primera temporada también hay un intento de rebelión, más pequeño, pero la idea ahí está. En ambas temporadas cuelgan a personas que incumplieron en los principios del juego, y en ambas una persona termina quitándose la vida por la muerte de un familiar en los juegos. Y en ambos hay una votación para dejar de jugar. Aunque aquí hay una diferencia que me ayudará a presentar el siguiente punto. ¿Qué es lo que quería proyectar la segunda temporada? Y la votación es la clave para entender esto. En la primera temporada, cuando todos votan, la mayoría votan por no seguir. Y vemos cómo después de regresar a su vida, reciben una segunda oportunidad de regresar, y lo hacen. Nos muestran la desesperación que tienen por cambiar su vida, y eso lo van llevando en cada juego. Ya demostraron que no quieren jugar, pero que tienen la necesidad. Y en esta temporada, aunque en cada votación hay personas que intentan convencer a los demás por votar negativamente y dejar de jugar, el hecho desde que en la primera votación la mayoría se mantuvo en continuar, pues solo refleja su gusto por el dinero. Retomando lo de las historias, la segunda temporada nos cuenta 3. Gi-hyun y los juegos, Won Jung-ho y la búsqueda de su hermano, y Kang Neo-yul como guardia. Y la verdad, la única que tiene desarrollo es Kang Neo-yul. Nos da una perspectiva diferente en los juegos, como son los guardias, y el hecho de meterle el personaje de Park Jin-seok para darle más sentimentalismo, sí fue un buen punto, pero con los otros dos, no tanto. Won-jun no quería encontrar a su hermano, a él no le interesaba terminar con los juegos, pero ¿para qué quería encontrarlo? Nunca hay una mención clave. Ahora, eso de que no sirvió de nada, pues ahí sí lo voy a defender un poquito, porque al final su esfuerzo en realidad sí sirvió para que la isla fuera destruida, aunque no creo que con eso se acaben los juegos del calamar, pues si están financiados por personas sumamente millonarias, lo que fácil se entendería es que tienen la capacidad de hacerlos en otra isla, y justamente eso es algo que no entiendo de la historia de Gi-hun. ¿Cuál era su plan si se está enfrentando él solito a personas que tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que ellos quieren? Quiere entrar a los juegos, pero ¿con qué objetivo? ¿Terminarlos? ¿Cómo? O solo terminar los juegos de ese año, porque en todas las votaciones intentaba convencer a los participantes de votar negativamente, y si lo hubiera conseguido, pues solo sacaban esos juegos y ya. Al año siguiente se reclutan más personas y los juegos siguen. Lo que habría hecho Gi-hyun no hubiera servido de nada. En fin, mi conclusión es que entre la temporada 1 y la temporada 2 y 3 hubo un cambio de enfoque a lo que se quería proyectar, y eso no lo necesitaba. Y no le sirvió, aunque debo decir que el K-drama sigue siendo entretenido. Al menos la primera y única vez que lo vea. Esta obviamente es mi opinión, así que te invito a que nos dejes en los comentarios tú qué opinas sobre Squid Game. ¿Te gustó o te decepcionó? ¿O qué hubieras cambiado?